En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa, pero no se hundió, porque estaba cimentada sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa, y se derrumbó, y su ruina fue grande. Palabra del Señor. El Señor nos dice que no sirve de nada tener fe si después esa fe no se transforma en obras. Naturalmente, eso no significa que no sirva de nada tener fe, sino que la fe es el principio y después tiene que venir el aterrizar de esa fe, las obras. Pero nos dice también que es esa práctica de la fe, es decir, la caridad, la que nos va a sostener en los momentos de crisis y de dificultad. ¿Qué experiencia tenemos nosotros de Dios? De eso se trata. Cuando empiezas la vida de adulto, que puede empezar y debería empezar ya en la adolescencia, cuando empiezas a hacer tuyas las cosas que has aprendido de tus mayores en el campo de la fe y también en otros aspectos, empiezas no solamente a asumir ideas, sino a transformar en obras esas ideas. Y eso va creando en ti una experiencia. Esa experiencia se enriquece, o debería enriquecerse continuamente a lo largo de los años. Pero esa experiencia es algo sólido. Y cuando te vienen las dificultades variadísimas, muchas veces sorprendentes, tienes una experiencia de la que echar mano. El que no ha hecho este paso de asumir la fe personalmente y transformarla en experiencia, la fe vivida, la fe con obras, cuando llegan las dificultades, como mucho tiene ideas, y las ideas se las lleva el viento, cuando el viento es fuerte. La experiencia no. ¿A qué me refiero? Tienes que tener experiencia de que Dios te escucha. Tienes que tener experiencia de que en otras ocasiones, que nunca son iguales, pero que también en ese momento han sido duras para ti, en otras ocasiones Dios ha estado a tu lado. Tienes que tener experiencia de que cuando has sabido perseverar, has vencido. Tienes que tener experiencia de que cuando has sabido perdonar o pedir perdón, te has sentido mucho mejor. No podemos prever ni de lejos los problemas que vamos a tener. A veces mirando a nuestro alrededor y viendo que otros los tienen y graves, parece que siempre son cosas que le suceden a los demás. Hasta que te tocan a ti. La enfermedad, la muerte, la crisis en la familia, te tocan a ti. En ese momento o en esos momentos siempre se va a producir una conmoción, un terremoto, a veces grandísimo. Si no tienes experiencia propia de cuánto Dios antes, en otros momentos de tu vida que quizá no han sido tan terribles, pero antes te ha sostenido, te ha ayudado, cuánto te ha servido apoyarte en Dios para no dejarte llevar por el problema y entrar en una desesperación, abandonar tus principios, volverte loco y hacer locuras. Si no tienes esa experiencia, eres como una hoja llevada por el viento, va de un lado para otro. Por eso, repito, primero tenemos la fe, pero luego es imprescindible que la fe se transforme en obras. No sé si es posible coger y adquirir la experiencia de golpe.
Es posible, quizá, pero no lo sé. Creo que lo más sensato es adquirirla poco a poco. Ser fiel en lo poco para poder ser fiel en lo mucho. La medida para saber si una cosa es poco o mucho seguramente depende de la persona. Hay personas que aguantan mucho y hay personas que no aguantan nada. Un niño puede sentirse terriblemente desgraciado porque se le ha estropeado un juguete y un adulto dice vaya tontería por la cual llora el niño, pero para el niño eso es una tragedia. Bueno, seamos fieles en lo poco, hagamos experiencia de Dios, experiencia de cómo Dios te sostiene en esa prueba que a ti quizá te parece la gran prueba, pero que mañana tendrás otra mayor, mirarás hacia atrás y dirás esto no era nada o era realmente poca cosa. Hagamos experiencia. Esta experiencia nos va a servir cuando lleguen cosas muchísimo peores que quizá en este momento ni imaginamos, pero que vemos que le suceden a los demás. Hagamos experiencia. Dios es nuestra roca. Dios es nuestro apoyo. Dios es el que nos sostiene. Dios es nuestra esperanza. Dios es nuestra luz. Dios es la misericordia que nos levanta. Hagamos esta experiencia. Y así, cuando lleguen los momentos de mayor dificultad, que como a todo el mundo tendrán que venirnos, podremos decir, esto es nuevo y no es nuevo. Ya lo he vivido. Ya he tenido momentos difíciles. Ya sé lo que tengo que hacer. Ya sé que tengo que rezar más. Ya sé que tengo que perdonar más. Ya sé que tengo que ser más humilde. Ya sé lo que tengo que hacer. He vencido con la ayuda de Dios. También esto será posible vencerlo. Que Dios nos ayude. De pie, por favor.